Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. El día de hoy tendremos la oportunidad de enlazarnos con la poeta Elisa Díaz Castelo, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020. Vamos a conversar con ella sobre su poemario, El reino de lo no lineal. Para ello hemos convocado la participación de la poeta Malva Flores. Y para moderar la conversación hemos también invitado al poeta y traductor Mario Salvatierra. Sin más dilación, le cedo la palabra a Mario. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Lino. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Les damos la bienvenida a la presentación del libro de poemas El reino de lo no lineal, de Elisa Díaz. Elisa es una joven poeta que desde principio, su primer libro, ha mostrado una aguda sensibilidad poética para encontrar en el lenguaje cotidiano y en el de las ciencias y la técnica un material vivo y vibrante y luminoso. Con este material, su voz lírica ha creado espléndidas composiciones en las que se conjuga la curiosidad científica y la exploración interior con la melodía de las palabras y que ha fascinado incluso a quienes no son afectos a los versos. El reino de lo no lineal, su segundo libro y con el que obtuvo el Premio Poesía Aguascalientes 2020, reúne una serie de poemas en donde varios personajes nos comparten sus experiencias con la muerte y se interrogan, no sin humor, sobre el misterio de la existencia, el inevitable paso del tiempo, la fragilidad de la memoria, la cuestión de la identidad y lo que nos liga con las demás personas, las dolencias de la pérdida amorosa y los itinerarios del duelo y la melancolía, esa otra muerte. Versos del pensamiento y de la experiencia, el reino de lo no lineal aparece en el momento justo para recordarnos que la poesía es conocimiento, diálogo, canción, compañía y refugio. Para hablarnos más a fondo de esta obra y sostener una conversación con Elisa, nos acompaña Malva Flores, que no está de más decirlo, obtuvo el premio Aguascalientes en 1999 por su libro Casa Nómada, y en el transcurso de los años no ha dejado de erigir una obra poética maravillosa y elocuente, al igual que una obra ensayística oportuna y relevante en el ámbito de las letras y la cultura en México. Dicho esto, cedo la palabra a Malva. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos. Hola, Elisa. Yo estoy muy contenta de estar aquí para hablar del libro de Elisa y me permití escribir un pequeño texto porque luego cuando hablo así sin pensar, lo hago sin pensar. Entonces, empiezo. 69 años antes de que Elisa Díaz Castelo viera la primera luz de su vida, el 25 de enero de 1917, nació en Moscú un bebé que a la postre se convertiría en físico, músico y químico. Esas actividades no parecen tan extrañas, o no me lo parecen a mí, pues mi padre fue físico, químico y músico. Pero mi padre no ganó el premio Nobel, e Ilya Prigogine sí. Considerado el padre del caos, Prigogine llamó a la vida el reino de lo no lineal y la vida, dijo, es el tiempo que se inscribe en la materia. Así, la disipación, el caos, el desorden y lo irreversible parecen sumergir al organismo en una flecha del tiempo, una flecha lineal. Pero ¿qué pasaría si revertimos esa flecha y damos a eso que nos parece la vida, aquel naces, creces, te reproduces y mueres, la posibilidad del caos o la multiplicidad? ¿Qué pasa si hacemos de la vida otro tipo de cáncer, que puede verse también como una estructura disipativa, diría Prigogine? Pero también, y para mí esto es central, ¿qué ocurre si concebimos la vida desde la analogía y su ritmo, esa otra forma de vida y multiplicidad? Tendríamos entonces el libro de Elisa Díaz Castelo, El reino de lo no lineal. No crean que soy muy conocedora, solo me dejo llevar por las señales. A lo mejor me equivoco en la apuesta y acabo en un vertedero, pues toda interpretación es eso, una apuesta. Yo no creo, nunca he creído, en las interpretaciones inamovibles, mucho menos en aquellas que se piensan desde el corralito donde queremos atrapar a la poesía y ella, por supuesto, se escapa porque si cabe en el corral debe dudar de sí misma. Por otro lado, cada quien lee lo que puede y sobre todo lo que quiere. Ya había leído Principia, su primer libro, varios poemas más y traducciones de Elisa antes de leer este hermoso y tristísimo libro. Y cuando digo tristísimo, quiero hacer un elogio. El caso es que cuando lo leí,
Y fiel a mi costumbre, fui anotando versos y palabras que me llamaban la atención, también cadencias, es decir, música. Llegué así a una parte donde Lisa escribe vida, el reino de lo no lineal, Prigogine. Era claro el guiño y me fui a buscar quién era Prigogine. Pero también en otro de los poemas en prosa que van apareciendo a lo largo del libro, leí Vida abiogénesis. Y ya sabemos que Aristóteles pensaba que la generación espontánea o abiogénesis era posible, de modo que plantas y animales podían nacer de materia sin vida. Entonces me pregunté, y perdónenme la digresión, ¿las letras son estrictamente esa materia sin vida de la que nace y se reproduce todo? No, porque las letras cantan cuando se ayuntan. Son otras representaciones de la vida, aunque vayan solitas como onomatopeyas del alma. Ya sé que el alma no existe, o eso dicen. Yo he visto el alma de los muertos en las letras de Elisa, a los Lázaros en su domesticada intimidad, en su agobio, en su miedo. Elisa propone también muchas definiciones de vida. Esa sala de espera nos dice ese entreacto. Al final del libro nos avisa que las secciones en prosa donde las escribe reproducen textualmente algunas frases de Wikipedia, del diccionario de la RAE y de otros diccionarios. Muchas de ellas me gustan porque siempre quise ser bióloga y porque me encanta Wikipedia, esa otra forma de nuestra vida, esa metafórica pero también real vuelta a la página. Pero ¿por qué no un libro donde lo que oímos, Nueva Comala, es a los muertos, su historia y pesadumbre? ¿Por qué Elisa nos recuerda cada tanto qué es la vida? ¿Por qué el libro empieza con una sección que se llama Vuelta, en donde escuchamos las voces de los muertos, y luego aparece la ida, donde nos sumergimos en el horror cotidiano de la vida cuando falta el ser amado? ¿Y por qué la ida inicia con un intento de suicidio, con Perséfone aburrida y la historia de un beso atrás de un rotoplas? Me gusta también pensar que en la idea de Prigogine, este reino es la flecha del revés, la que permite la proliferación, el desorden de la vida, incluyendo a la muerte, porque quien habla dice que la muerte es un arte que no ha perfeccionado. Y ya hablando en plata poética, ¿no es esa proliferación el pensamiento analógico? Esto es aquello, ya lo sabemos. Pero aquí lo vemos cocinando la escritura y la vida, también la muerte, su cara en el reflejo. Quien ha querido matarse es Orfelia, no Ofelia, la loca enamorada de Hamlet, la loca porque su padre ha muerto y en mi deseo se suicida, no se cae en un lago. Tampoco es Orfeo, el que una vez volvió del inframundo con las manos vacías sin su Eurídice. Es Orfelia. No voy a spoilearles el libro, pero sí necesito apuntar que Orfelia, según los títulos de los poemas, es decir, de su viaje, si la que queremos Orfeo, no encuentra un comprobante de domicilio, escoge fruta en el mercado, borra viejas fotografías de su celular, encuentra la garantía del refrigerador, apunta a lo que él subrayó en los libros, etc. Ya en la primera parte, vuelta, Elisa ha echado mano de nuestros dichos, nuestras voces de todos los días, porque la poesía es eso, no el artificio, y al mismo tiempo el artificio de lo que sabemos nuestro y canta. El reino de lo no lineal es una canción a varias voces. Ya sabemos que la poesía cuenta y canta, pero ahora, por no sé qué desgracia de la que espero salgamos pronto, se ha creído que no debe cantar. El lirismo es un pecado, dice. Me reiría como loca si no fuera porque ese virus ha destruido la poesía y es curioso que los mismos que proclaman la muerte del lirismo aplaudan como deben este libro de Elisa. Creo que, además de no saber escribir, tampoco saben leer. A lo mejor, Elisa misma me daría un puntapié al escucharme. No puede hacerlo porque no estamos juntas. De todos modos, no lo creo, porque en su libro oímos todo el tiempo en decasílabos alejandrinos, octosílabos, que se juntan y bailan y forman ritmos. No son sonetes, como creen los que abominan de la música o los que al defenderla no encuentran otro ritmo que el de la bulia y la repetición. La ignorancia es atrevida, y les juro que sufro lo indecible al leer cientos y cientos de versos horrorosos. Aquí logro escuchar la música que va cantando Orfeo mientras llora o camina, y así conocemos también lo que pasó.
Historia de la depresión ante la pérdida del amor, o así quiero leerla. Orfelia no fue por su amado al inframundo, pero los subrayados son otra forma del camino que lo lleva hasta él, con la doctrina de la reminiscencia y bajo los desmanes de la melancolía, a sotavento, a pie juntillas. En Orfelia desvaría con las metamorfosis, otro de sus múltiples guiños a ese antiguo y hermoso mundo de Ovidio, dice Elisa, solo quiero mover a los muertos con mi voz. También movió a los vivos y a mí me dio algo que hoy es oro molido, esperanza, fe en la poesía, reconciliación. Muchas gracias, Elisa. Y me encantaría que nos dijeras cómo se te ocurrió hacer este libro y cómo juntaste estas dos partes. Ay, pues muchísimas gracias, Malva, por este texto maravilloso. Realmente disfruté muchísimo escucharlo y siento que es una lectura muy cuidadosa y fantástica de justamente lo que yo buscaba hacer con este libro. Me encanta cómo te detuviste en los fragmentos de la vida, estos fragmentos donde ensayo distintas definiciones de la palabra vida y también en la parte de Orfelia y justamente la lectura de que es una mezcla de Orfeo y Ofelia, pero no es propiamente ninguno de los dos, y donde hay también un deseo de rescatar a alguien, pero desde otro lugar, alguien que no está propiamente en el inframundo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta lectura, y creo que la idea de este libro fue unir dos ejercicios que en un momento dado no eran el mismo, la primera sección y la segunda eran dos proyectos separados, pero me di cuenta que ambos habitaban el umbral entre la vida y la muerte, ¿no? La primera está inspirada en testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas y han vuelto a la vida, y la segunda es este relato de la depresión mayor, y creo que ambos son formas de habitar ese umbral. Los Lázaros vuelven de la vida, y Orfelia, que padece de esta depresión mayor, tiende hacia la muerte, ¿no? Está imantada por ese centro gravitacional de la muerte. Entonces, decidí que las dos partes pertenecían juntas, y lo último que escribí fue la sección de vida, porque me sentía que era un libro que tendía demasiado hacia la oscuridad y hacia la muerte, y quise darle un contrapunto luminoso o vital, y entonces escribí estos fragmentos donde ensayo definiciones de la palabra vida y justamente exploro. Yo también amo Wikipedia, ¿no? O sea, es un sitio que me fascina, en el que puedo pasar muchas horas. Me fascina la idea del hipervínculo, ¿no? La posibilidad de que da el Internet de los hipervínculos, y cómo todo eso funciona como una metáfora de nuestra realidad no digital. Entonces, trato de explotar lo que me parece que tiene Wikipedia de poético, ¿no? Que en momentos la forma en la que describe ciertos tecnicismos lapsa en lo poético, y yo quería explotar esa musicalidad y explotar esa poesía que no es intencional a veces, ¿no? Y bueno, pues de eso va un poco el libro, y pues muchísimas gracias por tu lectura, Malva, y también Mario por esta introducción tan linda que hiciste al libro, y a la FILUC. Estoy muy contenta de estar acá, y gracias, Lino, por la invitación. No sé si quieren que lea algunos poemas. Puedo leer algunos que mencionó Malva, quizá, para como ilustrar un poco algunos de esos momentos de su presentación. Me encantaría, por favor. Sale. Vida, el reino de lo no lineal, Priogine, de la autonomía del tiempo, también, la banqueta rota por las raíces de una acacia, la sintaxis inútil del desorden, el agua contra luz, canto para sobrellevar la espera, Dickinson, teoría de los principios simples, enzimas, esporas, ribosomas, el amor desmedido de Dios por los escarabajos. Bueno, este es uno de los fragmentos de vida, y quizá puedo ahora leer uno de los Lázaros para como contrapunto un poco. Voy a leer este que es un poquito largo, espero no aburrirlos. El mundo es un establo de muertos, una flota de ataúdes bajo tierra. En las noches remontan sus pasados, recuerdan de sus vidas caducas, número y entrecalles. Nuestros muertos entran a casa sin premura, con llaves propias. Prenden cada hornilla de la estufa, abren la puerta del refrigerador,
Se le sientan enfrente y bañados por su luz fría, discuten con él en su idioma de gerundios mecánicos. Se cepillan los dientes con nuestros cepillos, juegan a probarse nuestra ropa, se burlan de nuestros calcetines disparejos. Yo también, recién entrada y sin tocarlos, vi que tenían hambre. Yo también, y sin tocarlos, quise gritar sus nombres. Vi que habían dejado sus uñas de alejados centímetros en sus ataúdes y quise decirles yo también, y quise yo, recién entrada, afilar mi rostro con la luz de sus voces. Yo, siendo quien soy, quien habla y desde dónde. Pero no hicieron caso. Respondieron apenas a mi cuerpo, como si fuera el recuerdo de sus vivos atravesándolos con un escalofrío invertebrado. Sentada en las orillas, los vi con bocas abiertas realizar el simulacro del llanto sin lágrimas. En realidad no están tristes, no les alcanza el cuerpo para tanto. La oscuridad les pesa como tierra mojada. Domesticados como mascotas insomnes, miran los semáforos de las calles vacías y tratan de recordar el nombre de los colores. Yo, recién entrada, quise olvidar para quedar tan trunca como ellos, pero en mis labios rojo, verde, amarillo, como quien come flores. Los desintegra el olvido de los vivos. Cada facción olvidada se borra de sus rostros y oscurece. Yo quise tomarlos de las manos, pero ellos se negaron a entrelazar sus dedos con los míos y supe que tampoco ahí pertenecía. Quise reconocer su celo, pero ellos nunca. Supe entonces que ni siquiera ahí, que yo tampoco, yo, recién entrada. Al salir de vuelta a la vida me pregunto, ¿se cansan los muertos de tanto aguantar la respiración? El suyo es un mundo submarino, y sus movimientos son leves como de medusas que apenas creen en su cuerpo y se miran a través de sí mismas. Bueno, pues este es uno de los Lázaros, ¿no? La idea es que justo ella pertenece todavía a un mundo intermedio entre la vida y la muerte y por eso los muertos tampoco la reconocen. Oye, Elisa, perdón que te interrumpa, pero quiero decirte que este poema me dio una envidia espantosa, porque sí, me dio una envidia espantosa, porque hay una parte que para mí es maravillosa, en la que dices algo de algo mecánicos, no recuerdo ahorita, si puedes repetir ese verso, dice algo de sus Creo que son los gerundios mecánicos por ahí. gerundios mecánicos. Eso me fascinó porque toda la frase, yo escuchaba, digo, seguramente tú no tienes estos clásicos, que son los míos, que es Neruda, ya sé que nadie lo quiere ahora, pero Neruda es un gran poeta, o David Huerta, y esta construcción de los gerundios mecánicos la he intentado 1000 veces, ese verso, que suene exactamente así, que es como termina, por ejemplo, el no sé qué del viudo de Neruda, o algunas partes de un poema maravilloso de David Huerta, y nunca he podido, entonces me dio mucha envidia y pues te lo quería decir. Iba yo a elegir esa parte, pero dije, no, si hablo de Neruda se van a enojar, van a decir que es un burro, que era un malvado, etcétera, pero a mí me encanta. ¿Tú qué piensas, Mario? Me gusta bastante este poema en particular, porque creo que algo que aparece en los demás poemas, pero creo que se nota más en este, es que las maneras de morir o las maneras de experimentar la muerte también hablan mucho de la identidad de una persona, y también de cómo percibe la vida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, o quisiera preguntarte, ¿cómo fue el proceso, digamos, de selección de estos testimonios para luego convertirlos en poemas? Ay, gracias, pues gracias por la pregunta. En realidad, solo hay dos poemas concretos que se inspiraron, más bien, hay solo dos poemas que se inspiraron concretamente en testimonios. El primero, que es el de Celso, y el número 9, me parece, que es de una persona que muere de sepsis en el hospital. Todos los demás los inventé yo a partir de experiencias propias o imaginando personajes y tratando de darles voces. A mí me interesa mucho la narrativa también y la creación de personajes y creo algo que intenté hacer con estos poemas fue que cada Lázaro hablara un poco distinto. Creo que fue lo más difícil con esta sección del libro, lograr, o bueno, tratar de lograr una voz independiente para cada uno de los Lázaros, porque yo tendía a escribirlos con una voz más o menos similar y quería que
cada uno hablara distinto, pero que se notara que había algo, una búsqueda en común en todos estos poemas. Entonces, sí, fue una creación, o sea, lo fui logrando a partir de mucha revisión y también de editar muchísimo y de borrar mucho, porque justo tengo un par de Lázaros que son muy cortos, son poemas cortos, y en realidad a mí me cuesta trabajo escribir poemas breves, ¿no? Pero sentía que la voz de ese personaje, tal vez era un personaje que no hablaba mucho y tenía yo que respetar a esa proclividad del personaje, ¿no? Entonces, sí, así fue como lo hice. Si quieren, lo que puedo hacer es leer ahora uno de los fragmentos, un Lázaro breve. Sí, por favor. Vale. Fui a la cocina por un vaso de agua. Sucedió entonces. Lo último que recuerdo es el sonido del vidrio contra el piso. No sé si desperté, si sigo viva. Soy mi propio colofón de huesos y rutina. Me moría y sostenía en la mano un simple vaso de agua. Somos, a fin de cuentas, todo lo que dejamos de caer. Sí, bueno, ese poema también me encantó. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Y bueno, puedo leer otro de los cortititos, que nunca los leo también. Bueno, no suelo leerlos. Es nada más. Estuve muerta lo que tarda una fruta en madurar. Justo, si se me permite, no solamente en la selección, digamos, del vocabulario y los recursos poéticos que se utilizan, sino también en la forma que adquiere cada uno de estos monólogos, pues logra como expresar de una manera muy diferente y también muy sensible la experiencia de la muerte. Sí, justo la idea. Perdón. Adelante. Sí, como que yo quería tratar de hablar de la muerte como si fuera a veces algo muy concreto, casi tangible, ¿no? Porque creo que es pues la experiencia por antonomasia y que nos supera por completo, ¿no? Que es inabarcable, indescriptible. Y yo traté de acercarme en muchos de esos poemas a ella como si fuera algo tangible, y creo que recurrí mucho a la metáfora, a la imagen, para tratar de describir esa experiencia en algunos de estos poemas, al menos. ¿O no te da miedo, Elisa, que dentro de muchos años la gente vea tu libro y piense que apareció en el año de más muertos en el mundo por una pandemia horrible? Yo todo el tiempo lo pensaba, yo decía, bueno, esto no lo escribió ahora, pero es como esa trasver de la poesía que permite imaginar lo que va a ocurrir. No estoy diciendo que seas vidente ni nada de eso, sino que en el futuro así se va a leer. Sí, ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo relacionaste este horrible momento que nos pasa con tu libro? Pues sí, resulta, me pareció algo muy inquietante, ¿no? Que coincidiera un libro que tiene tanto que ver con la muerte, que está obsesionado con la muerte y con las narraciones de experiencias cercanas a la muerte. Incluso tengo un Lázaro donde muere en un hospital de algo que, no sé, podría ser cercano a los síntomas, ¿no? Del coronavirus. Y sí me parece un poco estremecedora esa coincidencia. Pero bueno, supongo que la muerte es algo que siempre está ahí, solo en este último año ha estado doblemente más presente, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y pensé que podía leer ese poema, si les parece. El del... Sí, por favor. Va. Incluso el paraíso necesita un remedio, remendarse. Lo supe la noche en que fui a visitarlo y noté varios errores de diseño. Para empezar, los ángeles no son terribles. Son pájaros domesticados y su canto, afónico y desdentado, hace llorar a las plantas y palidece las flores. Las guitarras, ahí, tampoco se tocan solas, maldita sea. Estuve un solo día, menos que eso. La infección áurea me había rozado el pecho y los pulmones. Anaerobia, gram positiva, se me filtró en la sangre. Sepsis, cantaron los ángeles de batas o alas blancas y comencé a morir y no había nadie. De adentro para afuera, a ojos cerrados, fui muriendo, sin ninguna costumbre para abrigarme el camino.
Llegaron los ángeles de volada, desaliñados, balbuceaban mi nombre y me buscaban el pulso con 2 dedos. Eran solo jóvenes desvirtuados y muertos de sueño. Quise decirles que a ellos también les pasará la muerte por encima, que no se espanten, pero sus voces cacarizas y roncas, pero sus voces punzocortantes de escalpelo. Quiero decirles, no me cierren la boca con sus medicamentos, no me toquen con su frío de quirófano híbrido que me lima los dientes. Veía la pantomima de su angustia, su crepitar de labios y de alas. Su desazón vertía sobre mi cuerpo una luz blanca, desbordada polifonía de las palabras arritmia, insuficiencia, y mi cuerpo, abierto clavicordio, instrumento a 6 manos. Aquí todo se cumple, quise decir entonces. Aquí, al otro lado, por fin y ya era hora, nunca es nunca. Quise romper su siempre, pero tenía la boca seca y me moría de luz, pues lo dorado me transminaba el cuerpo. Me mató lo brillante, lo que ilumina. Estafilococo áureo significa que un cuchillo de oro no duele menos enterrado en el pecho, y la luz toma cuerpo y se acoda en el vientre. 2 pájaros siniestros en sus perchas me dividían el corazón y saboreaban sus gajos. Me remataban sus ojos sin oxígeno, el sonido desorbitado de sus maquinarias. Yo quería habitarme, simplemente, diminuta efigie, toda lóbulos, poros, entreveros, y mis huesos, jubilantes por su pronta liberación, orquídeas albinas, aráceas envueltas, palmeras de hueso, frondas, araucarias, me crecían adentro, germinando, y hablaban entre ellos, crac, 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 diciendo, pues me cobraba vida el esqueleto, huesos al oído, inmunes a mi muerte. Comenzaba ya su tiempo blanco, despojado del peso de la piel y sus tejidos. Sentí su regocijo a contracarne. Alguien narraba, mientras tanto, mi muriendo. No tiene pulso, no respira, paro cardíaco. Tal vez uno de ellos, el ángel desbocado, tapabocas, distante recitaba mi muerte trasvestida, impulsado por la libido fría de los ángeles, atornillando mi voz a mis 1000 pliegues, mientras mi corazón de esponja desbordaba su sangre a horcajadas. Dolor a rajatabla, muerte limpia, menudo cuerpo de agobio y saliva, escabechado. Es profano morir, o debería. No me importó, de pronto, el paraíso, sus instrumentos sin cuerdas, las edades completas de sus muertos cumplidos. Yo escuchaba esa voz a quemarropa, mi muerte traducida al canto del ángel, y de pronto mi corazón, vieja bujía, se enciende, y la sangre anegada se imanta de nuevo y acelera. Reincide mi cuerpo en su coreografía. La muerte es un arte que no he perfeccionado. Al escuchar que el ángel me narraba, decía mi vida a susurro limpio, quise oírlo o no pude evitarlo y regresé de vuelta, pero ahora escucho su voz en el trasfondo, siempre, diciéndome todo lo que pasa. Ya, creo que leí uno muy largo, otro. Yo quisiera hacerte una pregunta o acotar un poco al respecto de la construcción del poemario, porque creo que es pertinente destacar que así como en tus poemas no hay una precipitación, habíamos hablado antes de iniciar la conversación que tu caso, al menos tu caso con este proyecto, con este libro, es la de un creador que no corre para publicar de inmediato, que macera un libro como es este, construido a partir de 2 proyectos que van dándole unidad de sentido a una sola propuesta, pero que no tuvo la carrera y lo vertiginoso que es la necesidad a veces entre los jóvenes de ir corriendo a publicar, de ir corriendo hacia los premios y las becas. Creo que también eso le termina de dar esa calidad que tú pones en cada uno de tus trabajos, en cada uno de tus poemas. A mí me gustaría un poco hablar un poco al respecto de esto, de la no prisa, de la voluntad de macerar el trabajo poético. Ay, muchas gracias, Lino. Pues sí, definitivamente. A mí se me ocurrió la primera parte de este libro, Los Lázaros, en 2015. Yo acababa de entrar a la Fundación para las Letras Mexicanas y mi tutor, Antonio del Toro, nos trajo un poema de Lázaro, de Cernuda, me parece, que es un monólogo dramático inspirado en la historia de Lázaro. Y ahí pensé yo, bueno, es que hay muchos Lázaros, ¿no? Todas estas personas, y todos hemos escuchado alguna historia de estas personas que han tenido experiencias
no solo cercanas a la muerte, sino que han estado clínicamente muertas y han vuelto a la vida. Y entonces se me ocurrió escribir toda una serie de poemas inspirados en estas historias. Y bueno, eso fue en 2015. En realidad lo estuve escribiendo paulatinamente desde entonces hasta 2019, que fue cuando terminé la sección de vida. Y la segunda sección, la de Orfelia, la comencé en 2017. Y el último poema lo escribí así en 2020, en realidad. O sea, ya hacia el final. Sí, de hecho hay un par de poemas que ni siquiera lograron entrar porque pues no, lo había mandado antes el libro. El último poema del libro, que es un poema que a mí me entristeció muchísimo, ¿ese fue el último poema que escribiste? No, el último que escribí fue Orfelia termina de leer una novela, en realidad, pero sí fue de los últimos. Orfelia limpia el closet fue de los últimos que escribí. Creo que fueron el de las metamorfosis, que lo citaste, ese fue también de los últimos, el de la novela y el último. Quizá podía leer uno de ellos. Sí, lee uno de Orfelia, son muy bonitos. Va. Bueno, voy a leer el de Orfelia desvaría con las metamorfosis. 1. Quise aligerar el regreso del fin del mundo con un poco de conversación. 2. Eres de los fantasmas que continúan a través de sus heridas. 3. Envejeceré. Entonces nadie podrá creer que alguna vez fui amada. 4. Me gustaría cambiar tanto que la gente diga que no puede verme. 1. No es eso. Solo quiero mover a los muertos con mi voz. 2. No lo sé, pero tengo miedo. 3. Corrimos por el crudo y oscuro silencio. 4. ¿Cómo honras tú esos años? ¿A veces recuerdas? 1. Moriste una segunda vez y no tuviste quejas. 2. Apenas te toqué. Te alimenté con tristeza. 3. Tu amor por mí es viejo. ¿Puede ser cierto algo así? 1. Te olvido aunque no quiera. 2. Me comeré tu sombra. 3. Algunos llaman a esto sobrevivir. ¿Qué piensas de la poesía actual? Ya sé que no debería preguntarte esto, pero me importa mucho. Pues a mí me da cierta esperanza que noto que hay una gran variedad de voces, ¿no? Y muchas estéticas divergentes. No con todas de ellas necesariamente comulgo, pero me gusta que existan, o sea, me gusta que existan cosas totalmente enloquecidas y ajenas y que son muy distintas a lo que yo busco, porque creo que a la postre eso también puede enriquecer el medio poético, ¿no? Y incluso las estéticas más extrañas y ajenas creo que sí funcionan como una especie de fertilizante, ¿no? Para el mundo poético. Voy a aprovechar, Elisa, que te desconectaste brevemente para leer algunos de los comentarios que nos están dando tus seguidores y los lectores de la feria. Y ya posteriormente a esto podremos retomar qué piensas sobre la poesía actual y que creo que Mario también hará una acotación bastante puntual al respecto. Pero bueno, procedo a leer algunos de los comentarios. Dice Enrique Uriarte que todo tu libro es un encanto, que uno de tus poemínimos, uno de los que leíste, de los más breves, es grandioso y que le recuerda un poco la décima muerte de Villaurrutia. La cita dice: no hay hora en que no muera, lo clásico y consabido poemínimo de Villaurrutia. También comenta Tomás Granados Salinas, te felicita, dice que te manda saludos, Malva, dice que el reino de lo no lineal está cargado de una tensión en muchos planos, la vida y la muerte, el lenguaje científico, las metáforas que son solo sonidos y pesadumbre, versos cortos y largos, parrafadas en prosa. Lo no lineal del título alude a los resultados inesperados, a las pequeñas diferencias multiplicadas, a ese efecto mariposa que maravilla al lector. También comenta Manuel Iris que es un gusto verlos reunidos también en la conversación, así que podemos, si quieres, proseguir con la idea que tenías, Elisa, en torno a este fertilizante que se da
en torno a las distintas voces estéticas y propuestas en la literatura de nuestra generación. Ay, bueno, pues muchas gracias, Lino, y qué gusto saludarles. Hola, Manuel. Hola, Tomás, qué gusto. Gracias por sus comentarios. Y bueno, pues sí, en realidad ya estaba terminando con la idea, ¿no? Como que creo que es algo que me da esperanza sobre también el futuro de la poesía, que existan voces tan distintas, ¿no? Como uno puede encontrar desde la poética de Óscar de Pablo hasta la poética de Sara Uribe, o sea, y ambas poéticas me parecen admirables y muy ricas, y creo que de ambas me he también alimentado y las he leído con mucha, pues con mucha entrega, y también pienso también desde poéticas como las de María Baranda, Miriam Moscona, ¿no? Como todas estas, y la misma Malva, que a mí admiro mucho también, y me gusta que son totalmente divergentes entre sí, es algo que me enriquece. ¿Y tú, Mario? ¿Qué piensas? Yo pienso que los últimos años quizás se ha olvidado que la poesía no solamente se alimenta de la misma obra poética disponible en un país, ¿no? Se alimenta de otras tradiciones y se alimenta de otros lenguajes. Creo que en el caso de Elisa, pues tenemos una voz que se ha nutrido, pues en el, no sé, y no solamente en el lenguaje de la ciencia, ¿no? También en el lenguaje de lo cotidiano, específicamente del refranero popular o incluso estas subversiones por medio de la ironía, ¿no? Que igual está muy presente en el libro. Y bueno, por otro lado, pareciera que las últimas propuestas en la poesía habían estado encaminadas como, si bien a denunciar la realidad horrible que hemos vivido en los últimos 10 años debido a la violencia, se había pues confundido la labor poética con la labor quizá del periodista y el periodista de la nota roja, ¿no? Sin realmente un acercamiento genuino a la palabra y a nuestra realidad. Sí, bueno, antes de que entráramos aquí, yo estaba platicando con Mario, con Elisa, y les decía que para mí era muy importante haber leído este libro porque me daba la posibilidad de sentir que no todo estaba perdido, en el sentido de que efectivamente, como dice Mario, yo sentía que habíamos como perdido un poco la brújula poética, aunque, bueno, la poesía siempre va a vivir, eso no importa si estamos nosotros o quien sea, alguien va a coger un palito, va a tocar algo, va a hacer un ritmo, va a cantar y ya, no importa lo que nosotros digamos, pero creo que la poesía no necesariamente tiene que ver con la representación estricta de la violencia tal y como nosotros la vemos en el periódico. Por eso estoy muy de acuerdo contigo, Mario. No creo que esa sea la función de la poesía. No, no porque la poesía no deba denunciar, la poesía siempre ha sido una denuncia. El problema es cómo hace la denuncia. Y eso es lo que creo que es importante. ¿Tú qué piensas? Sí, Elisa. Ay, sí, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Creo que hay poesía de denuncia que es impresionantemente poderosa y que finalmente está muy bien que se utilice la poesía, que es una herramienta lingüística tan potente para denunciar. Pero sí creo que para que funcione también tiene que haber un trabajo a nivel textual, ¿no? A nivel de la palabra y de la herramienta. Siento que para mí la poesía es lenguaje que se mira a sí mismo, ¿no? Y entonces el lenguaje tiene que estar muy consciente de que es finalmente lenguaje, ¿no? De que es materia, sonido y pues trazo sobre una página. Y si se trabaja desde ahí, pues me parece fantástico. Y creo que hay poetas que hacen poesía de denuncia y que está muy bien lograda, ¿no? Pero sí, a veces creo que a veces uno se confía, piensa que ciertos temas son los temas poéticos por antonomasia y que eso da la libertad de que uno no tenga que trabajar textualmente a nivel cercano con la palabra, porque sí, antes yo creo que el tema era el amor, ¿no? Así como ya, claro, escribe un poema de amor y solo porque es sobre amor ya va a ser poesía, pues no,
¿no? Como que la idea es, para mí, es trabajar con el lenguaje, finalmente. Claro, ese es el otro lugar de la poesía, ¿no? Aquellos que piensan que si van a estudiar o a escribir poemas exclusivamente de aquellos que traen pajaritos y corazones y todo eso, Exacto. ya por sí mismos son poesía, y no, bueno, eso no es la poesía. Ajá. Sí, totalmente. Esos extremos me parece que son terribles en ambos casos. Sí, sí, total. Sí, o lo mismo pasa también con la poesía erótica, ¿no? Como que hay poetas que creen que por escribir algo que tenga un elemento erótico ya eso va a ser como poesía sublime, y pues no. O sea, no. Sí, la poesía erótica es algo muy difícil Súper difícil, sí. de lograr para que sea algo verdadero, no Sí, payasadas, ¿no? sí, y no los mismos tropos de siempre reciclados, ¿no? Ay, pues si A quieres. ver, Hemos vivido entre el año pasado y nos hicieron vislumbrar algunas carencias que hay y que ya eran notables en la producción editorial y justo en el impacto y difusión que se hace de determinados libros y particularmente en el género de la poesía. Abrazado por el ala que da el premio Aguascalientes, Elisa, creo que genera, además de tu voz poética que hemos celebrado el día de hoy, genera también una repercusión mayor, pero quisiera retomar un poco de lo que ustedes mencionan sobre las funciones poéticas en estos días, a propósito justo de lo difícil que es editar, promover y vender libros de poesía en México, que ya era consabido, pero que en estos 2 últimos años es notable que adolece el género de la misma luz que tiene luego el género como la novela, ¿no? Y recuerdo una frase que yo cito muy mal de Steiner, que decía que cuando en la polis todo es ruido y es descontrol y caos, no hay nada más potente que el poema no escrito. Entonces, ¿qué nos está diciendo en estos días de incertidumbre, de caos y ruido, la dificultad de escribir, de publicar y de vender poesía en México? ¿A quién le preguntas? Lice, yo creo que podemos pasar la pregunta a todos. Sí, bueno, creo que en la actualidad la poesía es un género que no está muy de moda, ¿no? Creo que porque pide una lectura más sosegada y más analítica, y realmente creo que es el género literario que puede llegar a ser el más demandante porque puede ser muy sintético, ¿no? Y puede un solo verso tener una serie de significados, una serie de referencias que tal vez uno tiene que detenerse en ese verso y pensar en él intensamente. Y creo que la forma en la que estamos acostumbrados a vivir hoy es una sociedad de consumo y de desechar, consumir cosas y desecharlas rápidamente y olvidarlas. Y finalmente la poesía justo es lo contrario de eso, ¿no? Yo soy una persona muy obsesiva, que desde chica me encantaba volver a ver una y otra vez la misma película, o me encanta releer libros que son mis favoritos, los releo una y otra vez. Y creo que la poesía nos pide que tengamos un poco esa tendencia obsesiva, al menos en lo que respecta a la lectura de ella, ¿no? Porque si no, el poema se pierde muchísimos significados. Uno realmente tiene que estar dispuesto a dedicarle tiempo y dedicar mucha reflexión en torno a la poesía, y por eso pienso que ahorita no es el género más popular, y pues sí, yo lo atribuyo a eso, ¿no? Que es tan difícil editar, publicar libros de poesía. Pero bueno, no sé qué opinen los demás. Mario, ¿qué piensas? Yo pienso que hay un grupo de gente que está salvando la poesía, quienes son los que tienen editoriales independientes, quienes tienen editoriales digitales, las mismas editoriales universitarias también. Y bueno, el fondo que sigue siendo un bastión, ¿no?, para la poesía en este país. Sin embargo, igual creo que la gente se olvida que la poesía también está en la calle, está en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces,
no creo que la poesía esté, digamos, en peligro. Si bien la poesía no está en peligro, Mario, ¿podrías repetir un poco porque se nos fue brevemente el audio? Sí. Sí, la poesía no está en peligro, sin embargo, tenemos, pues, digamos, como analfabetismo para leer poemas, ¿no? Se considera un género difícil de entender cuando realmente no hay que entender el poema, no hay que sentir el poema, hay que escuchar el poema. Y creo que en esa idea de la lectura como una herramienta utilitaria ha afectado bastante para que la gente se acerque de una manera más, digamos, más inocente y más jubilosa a la poesía. Sí, ¿en qué momento la gente se acercaba jubilosa a la poesía? Sí, existió un momento, es verdad. El momento en que la poesía era canción. ¿Y por qué cantamos tanto? Canciones, canciones que escuchamos, de quien quieran. No voy a decir porque aunque tengo canas voy a revelar aún más mi edad. Pero si no cantamos, si se nos ha olvidado que esa es la única forma en que nosotros vamos a recordar, es una cuestión mecánica, química, física, no hay mucha ciencia en eso. Nosotros recordamos las canciones. Si nos olvidamos de eso, pues estamos perdidos y estamos alejados completamente de la gente a la que nosotros suponemos que debemos transmitirle algo. Entonces, los poetas parece que estamos cada vez más refugiados en un extraño lugar donde solo nos leemos nosotros. O sea, piensen nada más en Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas llenaba estadios, de verdad. Y me van a decir, ay, pues que Gonzalo Rojas hablaba de las pelirrojas y las mujeres y eso ya no se vale. No puede ser, o sea, la poesía es una experiencia humana. Es la experiencia de nosotros al ver pasar a un muchacho, a una muchacha, a una pelirroja, uno con tacones, uno encuerado, como sea. Eso es la poesía. De eso habla, de lo mal que nos podemos sentir en algún momento. Habla de lo que nos pasa todos los días. Si nos olvidamos de eso y si nos olvidamos también de que debe cantar, pues por supuesto que vamos a acabar 5 changos ahí escondidos en un lado, diciéndonos nuestros poemas terribles y ya, se acabó. Pero la poesía va a seguir adelante. Ustedes acuérdense de lo que decía Bretón, la poesía tiene todo el tiempo por delante. Para la poesía no le importan los poetas. Esa es la verdad. Entonces creo que deberíamos acercarnos más a la poesía, pero ya sé que estoy diciendo cosas indebidas. Hablen ustedes. A mí me parece muy puntual y Elisa, quiero volver a retomar la palabra para leer algunos comentarios que hacen sobre ti, sobre tu obra y sobre esta presentación. Juliana Rivera hace un comentario diciendo que tanto tú, Elisa, como Malva Flores acaban de dar una tremenda lección de poesía. También tenemos un comentario de Armando Salgado, te manda felicitaciones, dice que tanto Principia como El Reino de lo No Lineal son libros vitales del orbe poético actual de nuestro país. Esos son algunos de los comentarios que está suscitando la conversación de esta tarde en torno a tu libro, Elisa, El Reino de lo No Lineal, y que te invito a leer quizá un último poema con el que quieras ir cerrando la conversación, a reserva que Mario y Malva tengan una solicitud particular o tengan unos últimos comentarios. No, por favor, que Elisa lea. Ay, pues muchísimas gracias. Fue un gusto platicar con ustedes sobre, pues no solo sobre libros, sino también sobre la poesía y sobre cómo entendemos la poesía y sobre la necesidad de que, me encanta esto de que la poesía no le importan los poetas, ¿no? Siento que esa es una lección que hay que siempre tener cerca. Bueno, pues estaba pensando en leer, creo que a Malva le gustó el último poema, entonces voy a leer ese para cerrar. Orfelia limpia el closet. Aún tengo en el closet el vestido de novia sin usar y no sé dónde comprar la naftalina. Esto es algo que me preocupa últimamente. Para empezar, me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco.
No tengo ese recuerdo. Ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos, esos días en los que sí vivía de a de veras, años traducidos a tela, encaje, dobladillos. Y ahora más que nunca me duele, todo lo que no tuve y al no tener no será recordado. No conozco el olor de la naftalina, es más, no sé dónde comprarla y es urgente. Imagino polillas negras, sus alas con ojos, recorriendo mi vestido blanco, filamentos y antenas, muselina y encaje. No quiero alimentar insectos, mariposas de hábitos nocturnos. Mejor que permanezca con sus horas en blanco, sus páginas, que al no decir nada son capaces de contenerlo todo. Lo que ya no, el siempre cortado al sesgo, rematado, el dónde no estuvimos, quienes ya no seremos. Porque nosotros no, quiero que el vestido permanezca, pretina, lentejuelas y abalorios, sostenidas todas sus costuras por el hilo blanco de la trama de una vida que ya no fue la nuestra. En cualquier momento, podría ponérmelo y volver a la persona que fui, como a la página favorita de un libro que amamos y de tanto leerla se abre exactamente en el mismo sitio. Poder decirle al tiempo esto, este instante que no pasó, que siga pasando para siempre. O tal vez sería mejor que las polillas, en la noche perenne y polvosa de los armarios, se alimenten de él a demanda, como de leche materna, dulcemente añejada en encaje y muselina, para que, crisálida y oruga, crezcan y de la tela, antenas, se conviertan en lo que deben ser y vuelen, ala con ala, se levanten. Serán la vida no vivida, que tomó vuelo y desenvoltura. Serán ellas descendencia, llevarán mi vestido de novia por los aires, volando, más ligero que nunca, traducido a nutrientes, sustento, sustancia de otra vida a la que no le pondremos nuestro nombre. Serán lo que no fuimos, porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Mario, Malva. Quisiera recordarle a los lectores que se concitaron con nosotros a través de sus pantallas que el libro El Reino de lo No Lineal, editado por el Fondo de Cultura Económica, se encuentra disponible a la venta en la página del Fondo de Cultura Económica, así como en la red de librerías independientes RELI, a la que pueden acceder desde el portal de la Feria Internacional del Libro Universitario. La página, se los recuerdo, es filu.v.mx y a partir de ahí pueden dirigirse al portal de la RELI. A nombre de la Universidad Veracruzana, Malva Flores, Mario Salvatierra y sobre todo Elisa Díaz Castelo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto para nosotros tenerlos en esta ocasión. Les recuerdo a todos que si gustan volver a ver esta presentación, solo tienen que buscarnos en el canal de YouTube de la Filu Virtual. Recuerden darnos un like, suscribirse, activar la campana y podrán ver esta presentación y muchas otras. Un abrazo a los tres. Muchísimas gracias.